hecho es un hemograma. Y en el hemograma, cuando hacemos un físico, lo creamos con Wright para buscar las células de los leucocitos, nos encontramos con esto. O también puede ser que haya el cuadro clínico y el médico que sospeche indique protis de sangre para poder encontrar a esta bacteria, ¿no? Pero más común muchas veces que sea un hallazgo fortuito dentro del hemograma que estamos estudiando, y claro, cuando hagamos el informe estaremos haciendo el informe tanto de la respuesta del hemograma, así como también de que estamos informando que hemos encontrado una espiroqueta con estas características que podrían ser, nunca vamos a decir es, sino podrían ser. Tendría que ser resultado de un cultivo para afirmar quién sea. Y existe un cultivo especial que es el medio de cultivo modificado, que se ha incluido en él todos los requerimientos nutricionales de la bacteria que ya están conocidos y que van a permitir su crecimiento y formación de las colonias en un tiempo de 18 horas. Entonces, cuando se produce el piquete por el artrópodo, que puede ser el ojo o la garrapata, se va a producir una diseminación de las bacterias a través de la circulación en diferentes órganos. Cuando se produce este piquete, cuando se está obteniendo, es una cantidad importante de las bacterias que tiene el vector, y al momento de hacer el piquete está eliminando esta buena cantidad que puede llegar a la circulación y llegar a diversos órganos. Aquí hay una característica muy interesante e importante. Una de las manifestaciones clínicas es la fiebre, y es una fiebre típica que aparece en forma brusca en el paciente, pero que tienen ciclos específicos. Va a haber un ciclo de fiebre, no así. ¿Quién tenía la fiebre así? Tifoidea. ¿Quién dijo tifoidea? Tifoidea, ¿no? Tifoidea. Pero acá es así. O sea, un pico en meseta. No es así, sino en meseta. ¿Y esto a qué se debe? Que cuando se presenta la fiebre, que está acá elevada así, es que las bacterias están circulando en la sangre. Y el organismo responde a la presencia de estas bacterias con la producción de anticuerpos. Los anticuerpos eliminan la presencia de las espiroquetas, pero las bacterias no son eliminadas completamente porque hay algunas que se han ubicado en lugares donde no son reconocidas. Y en estos lugares, en este tiempo, se está produciendo una variación antigénica en el recubrimiento de la bacteria. Y se forman nuevas, salen a la circulación y producen nuevamente un episodio de fiebre. Y están circulando nuevas. Los anticuerpos que se habían preparado no les van a hacer nada porque son antigénicamente diferentes. Entonces, contra estas, nuevamente se van a elaborar anticuerpos que las van a eliminar de la circulación. Y nuevamente desaparecen, y nuevamente aparecen, y nuevamente aparecen, y ello se debe a que habrán episodios repetidos de fiebre y ciclos afebriles que se están produciendo por la variación antigénica que se desarrolla en estas bacterias que están escondidas, diríamos, en algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se quedan ahí, alteran sus proteínas de mayor variabilidad, que son las BPEMP, y estas justamente en ellas se va a distribuir nuevamente los genes en esta variación antigénica y se expresan nuevos microorganismos con nuevas proteínas que recubren a la bacteria. No producen exotoxinas y cuando se han reconocido a estas que están circulando, los anticuerpos las van a eliminar, las que están expuestas y a quienes han sido reconocidas. Entonces, en la enfermedad inicial hay un plásmido silencioso que está en el gen de la proteína mayor de variabilidad 21 y hay otro plásmido que se expresa en el gen de la proteína variable 7. Aquí va a haber un recambio. Y este recambio va a traducir una posición diferente de los genes que se traducen en estas proteínas variables diferentes expresadas antigénicamente para un sistema inmunológico que no lo reconoce. Y así sucesivamente se van a empezar a modificar y por eso nosotros vamos a tener esta curva. Fiebre, meseta, días de fiebre,
nuevamente meseta y días de fiebre. Entonces, esta es una característica importante que se produce en ambas, tanto en la epidémica como en la endémica. Y tras 1 o 2 semanas después del piquete, aparece de forma súbita esta fiebre con escalofríos, dolor muscular, cefalea, debilidad, esplenomegalia, hepatomegalia, que dura 3 a 5 días. Toda esta sintomatología, excepto la fiebre, como nuestros compañeros, se ve en tifoidea. Pero en tifoidea es así. Día a día, fiebre, descenso, fiebre, descenso. Acá no. Y hay un tiempo mayor de sostenibilidad de esa temperatura elevada en el paciente. Luego viene la fase afebril, que puede durar hasta 1 semana, donde se está produciendo este recambio, donde se están multiplicando nuevas bacterias con antigénicamente diferentes y se produce otro episodio de fiebre y así se van formando los ciclos sin fiebre y con fiebre, que puede repetirse de 3 a 10 episodios con menor intensidad. Entonces, la fiebre y los síntomas corresponden a la etapa de la bacteriemia, que es en la etapa donde se manifiesta la fiebre, con la endotoxina que se produce o que tienen estas bacterias y que se traduce clínicamente con esa sintomatología. Y puede ser grave, adquirir la capacidad de ser grave cuando se esconde en el vaso y el hígado para estar manteniéndose viable en él y con estas modificaciones. En el laboratorio, ya he dicho, puede ser coloniado con Jensen o Wright, ya sea accidentalmente tras un estudio de un hemograma o cuando el mismo médico solicita un protis en la sospecha de que puedan estar aquí. Existe un medio de cultivo muy bueno que permite su crecimiento y no podemos estudiar, no podemos utilizar la serología. ¿Por qué? Porque se forman muchos anticuerpos ante estas proteínas o carbohidratos que están en la parte exterior de la bacteria, que van cambiando, como son diferentes y acumulan los anticuerpos. Claro, nosotros cuando queremos investigar anticuerpos, tenemos ya un antígeno específico que reaccione con esa producción de anticuerpos. Pero nosotros no vamos a poder tener diferentes antígenos para poder ¿podríamos detectar todos los anticuerpos? Podemos detectarlos. Pero lo complicado es cómo tenemos el antígeno para poder detectar a esos anticuerpos. No los tenemos porque está variando permanentemente en este caso. Tratamiento de oxiciclina, eritromicina, penicilina G y esa tetracyclina no. En la prevención, evitar el contacto con los roedores y tener todos los, digamos, la mejor salubridad posible para evitar la presencia de piojos, pero esta vez es muy difícil en algunas poblaciones. Enfermedad de Lyme, enfermedad de Thalia. ¿Conocen a Thalia, no? O ya ustedes son de la generación de ese antipático del conejo horroroso, que he leído que se ha reconocido como el mejor cantante de no sé qué. ¿Fue cantante de dónde? Están locos. Pero fíjense que para mí es de esta. Thalia, una cantante muy buena, muy guapa, muy simpática, con una cintura muy breve, que muchas mujeres envidiamos de poder tener esa cintura, tiene esta enfermedad. Muy triste porque viviendo ella en Estados Unidos, tuvieron que pasar muchos años para que pudiese ver y diagnosticar esta enfermedad. Habían pasado con 800 médicos, centros médicos, clínicas súper especiales y no daban con un diagnóstico de esta enfermedad. De Thalia sufre, porque lamentablemente no es que se pueda ver recuperado. Y el marcador clínico más característico es una lesión cutánea que se llama eritema migratorio, que tiene el aspecto de un medallón rojo que va moviéndose, por eso se llama eritema migratorio, y que aparece casi en el 60-70% de las personas que están infectadas, con menor frecuencia en los niños. La bacteria se llama Borrelia burgdorferi. O sea, la enfermedad de Lyme es producida por la Borrelia burgdorferi, que después de que ha habido un cuadro previo, inicial, agudo, que a veces pasa desapercibido, lo complicado es que presenten manifestaciones crónicas tardías en el tiempo.
que pueden ser neurológicas, que pueden ser cardíacas y que pueden ser reumatológicas. Lo que ella padece fue esta manifestación reumatológica, con dolores en sus articulaciones, dolores en sus músculos, dolores por todos lados, fue tratada como artritis reumatoidea, o sea, por todo lado. Y hoy en día, definitivamente, lo que la puede aliviar y tener una vida, una vida aceptable, es que tiene que usar una terapia para el dolor, porque el dolor de las articulaciones está en ella debido a esta enfermedad. La estructura es una espiroqueta que la conocemos, gran negativa, puede verse con el microscopio de campo oscuro, con esa movilidad que tiene, o divisiones de Jensa o las argénticas, y puede crecer también en el mismo medio deportivo que pueden crecer las otras borregas. Son microaerófilas y aquí sí hay una diferencia. No experimenta variación antigénica. Aquí simplemente hay una respuesta y no hay esa variación. ¿Quién es el reservorio de esta bacteria? Puede ser el ciervo y el venado de cola blanca o roedores también de cola blanca. Estos son los reservorios. Y el transmisor es un vector que es el género Isodes. Es una garrapata dura Isodes, quien transmite la infección aquí al ser humano para poder desarrollar la enfermedad del aire. Nombre científico es del roedor, Speromyscus leucopus. Por fastidiarles les voy a poner en el examen estos nombres. O de Isodes, Ricinus, Pacificus y Escapularis. Y les he puesto en uno de los que no sé si ustedes quieren, como un distractor Isodes. ¿Ustedes no? Bueno, ahora ya, y si pongo el examen, ya conocen el nombre. De hecho, que lo han descartado porque esto jamás ha dicho la doctora, ni lo he leído hasta ahora, y era un distractor. Pero ahora ya pueden colocar y pueden hacerles dudar. ¿Cómo se produce la infección? Ya hemos dicho que el vector es la garrapata y esta va a tener en su saliva al momento del piquete, regurgita la presencia de las borrelias en el piquete que se haya desarrollado y en el lugar, dependiendo de la magnitud de cuántas borrelias han sido depositadas, se produce una multiplicación local que llega a los vasos linfáticos y a través de ella la circulación general de sangre, llegando al hígado, al riñón, al corazón, a las articulaciones y al sistema nervioso central. O sea, las bacterias se diseminan en todo el cuerpo. Y luego de que se ha producido un tiempo de incubación del piquete, empieza inicialmente aquella lesión que habíamos dicho del eritema migratorio con un medallón rojizo, ahorita vamos a ver la imagen, que va cambiando de posiciones en la evolución del tiempo de esta infección. Aquí está. ¿Cuántas veces nosotros nos han picado un mosquito? Y muchas personas, yo me incluyo en ellas, cuando me pica el mosquito hago reacciones alérgicas, ¿no? Se forma ahí una pápula. Lo peor de la pápula es que siento un escozor que ni siquiera me dice en el momento, sino a veces a la semana siento que me pica y me raspa y puedo hacer soluciones, ¿no? A algunos mosquitos específicamente podemos tener alergias. Igual sucede acá, que uno puede pensar que es una reacción alérgica a una picadura que haya podido presentar. Y en las manifestaciones clínicas, además de este tema marginado, puede haber malestar general, cansancio, fiebre, cefalea, escalofríos, dolores musculares y esqueléticos y adenopatías. Estas manifestaciones pueden durar hasta 4 semanas y hasta acá la idea de que ahí tiene una borrelia, ¿no? Porque parece un cuadro, un prodromos muy común para muchas enfermedades y si todavía ni siquiera se ha visto la lesión, ni siquiera se da cuenta. Y si es un lugar de esta mujer que ha viajado, que ha paseado, que luego se va a Estados Unidos, que no se sabe qué pueda tener, es ahí que ella tuvo años sin diagnóstico real de lo que tenía. Estas manifestaciones van a inducir o establecerse una inmunidad de las borregas que van a ser eliminadas por anticuerpos específicos, ya en forma definitiva, pero lamentablemente ya cuando la bacteria ha circulado por todo el organismo, pueden quedar allí estas
seguir desencadenando respuestas inmunológicas asociadas a las manifestaciones clínicas tardías, que pueden aparecer muchos años después. Entonces,